Entonces continuamos. Ahora vamos a observar el tema del laudo arbitral. Muy bien, bajo el término laudo arbitral o en el mundo anglosajón, Arbitration Award, ¿no? Observamos a la resolución más trascendente y la cual, digamos, por lo general culmina las actuaciones arbitrales. Entonces empecemos primero abordando las resoluciones arbitrales, ¿no? Las resoluciones arbitrales se distinguen, según el DLA, nuestra ley de arbitraje, en dos tipos, ¿no? Las resoluciones distintas del laudo y los laudos arbitrales, ¿no? Resoluciones distintas del laudo no están nominadas, ¿no? O sea, no tienen, por ejemplo, el nombre de providencia o algún tipo de nominación similar, simplemente son innominadas resoluciones distintas del laudo, ¿no? Este sintagma se construye por exclusión del laudo arbitral. ¿Y qué abordan las resoluciones distintas del laudo? Pues resoluciones que podríamos llamar interlocutorias, o sea, previas al gran dicho que es el laudo arbitral en las actuaciones arbitrales, y también temas autónomos, ¿no? Temas autónomos del arbitraje. Entonces, por ejemplo, ¿no? Temas de cierta trascendencia como fallar una excepción o eventualmente dictar una medida cautelar, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos las resoluciones del laudo y como también resoluciones de mero trámite, ¿no? Simplemente traslados de un escrito para conocimiento de la otra parte y su absolución, digamos, dentro de toda esa gama se despliegan las llamadas resoluciones distintas del laudo. Ahora, en general, sea para los laudos o para las resoluciones distintas del laudo, existen ciertas reglas establecidas en el DLA para tomar, digamos, la decisión. El artículo 52 del DLA, ¿no? Nos señala que el tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los miembros, de los árbitros. Y toda decisión se adopta por mayoría, salvo que las partes hubiesen dispuesto algo distinto. O sea, salvo que las partes establecen otro tipo de reglas, la regla subsidiaria, y en la práctica usualmente la común, es que la decisión se adopta por mayoría. Entonces imaginemos que tenemos un tribunal de árbitros, trino, de 3 árbitros, la mayoría serían 2, ¿no? Entonces se adoptaría por mayoría. Ahora, podría haber también unanimidad, evidentemente, ¿no? Pero la regla básica, el requisito mínimo es que haya mayoría. Ahora, ¿qué sucede si no existe mayoría? Nuevamente, en el ejemplo del tribunal arbitral de 3 árbitros, en ese caso la decisión la toma el presidente. Entonces, ¿cómo se presenta esta mecánica, ¿no? A ver, tenemos primera posibilidad, ¿no? Un mundo feliz. Son 3 árbitros y todos están de acuerdo, ¿no? Todos entienden que la demanda es fundada, ¿no? Pongamos que sea una sola pretensión, fundada la demanda. Entonces es unanimidad, es un fallo por unanimidad. Igual, la cara opuesta podría ser que los 3 árbitros estén de acuerdo en que la demanda es infundada. Igual, también tenemos un fallo por unanimidad. Tercer caso, los árbitros de los 3, 2 consideran que la demanda es fundada y 1 considera que es infundada. Aplicamos la regla antes escrita, la mayoría, el laudo es fundada la demanda, ¿no? La mayoría es la que toma la decisión. Pero, ¿cuál es este caso en que si no hay mayoría, la decisión la toma el presidente? Podría ser el siguiente caso, ¿no? Un árbitro de parte dice fundada la demanda, otro árbitro dice improcedente, y el tercero dice, o sea, el presidente, dice infundada. En ese caso, si observan, hay 3 criterios diferentes. En ese supuesto, el DLA lo que establece es que quien adopta la decisión, quien finalmente lauda, es el presidente del tribunal. O sea, en este caso, el laudo sería infundada la demanda. Muy bien. Ahora, además el DLA establece que los árbitros tienen la obligación de votar en todas las decisiones, ¿no?
O sea, en principio hay una obligación de votar. Ahora, ese votar presupone evidentemente la actividad de deliberación, ¿no? Deliberación que se puede cumplir de múltiples maneras, ¿no? Porque hay otra regla en el DLA que indica que las reuniones, las coordinaciones entre los árbitros pueden realizarse a través de cualquier tipo, digamos, en cualquier lugar, a través de cualquier tipo de plataforma. Entonces, esa obligación de votar está inserta dentro de la mecánica o de la figura esta de la deliberación, ¿no? La deliberación evidentemente va a involucrar pues una, digamos, reunión entre comillas o cruce de criterios, no tiene que haber una reunión física, hoy en que estamos con el COVID-19, bien podría ser también una videoconferencia en que los árbitros deliberen, ¿no es cierto? O puede ser también un cruce escrito de comunicaciones en que manifiestan sus pareceres, ¿no? Vía correo electrónico, etcétera, pues una llamada telefónica también. Hay multiplicidad, digamos, de vías. Pero el asunto es ese, que los árbitros, digamos, planteen sus pareceres y sobre esa base se establezca el sentido final del laudo arbitral, ¿no? Entonces, primero, nuevamente, tienen la obligación, pues, de emitir este voto con motivo de la deliberación. Ahora, si no hacen esto, o sea, si no indican cuál es su posición, cuál es su voto en relación al laudo arbitral, se considera que se adhiere a la decisión en mayoría o a la del presidente. Entonces, ¿no es cierto? Imaginemos nuevamente nuestro tribunal arbitral trino, ¿no? De los 3 árbitros, 2 sí votan, ¿no? Han manifestado su criterio en relación a que funda la demanda. Y el tercer árbitro no vota, no dice absolutamente nada. Entonces, en ese caso se entiende que este tercer árbitro se adhiere a la mayoría, no se adhiere, en este caso, a fundar la demanda de los 2 árbitros del tribunal que sí han votado. Y también dice, o a la del presidente según corresponda, ¿no? Bueno, nuevamente, tenemos a un árbitro de parte que dice fundada, tenemos al presidente que dice infundada, y el tercero no vota, no omite opinión. En ese caso se entiende que se adhiere a la posición del presidente, que sería fundada la demanda. Muy bien. Ahora, adicionalmente, el artículo 52 del DLA establece, salvo acuerdo contrario de las partes, saben que siempre, como hemos observado en el presente curso anual, la regla de oro digamos, en el arbitration, en el arbitraje, es party autonomy, la autonomía de voluntad, ¿no? Entonces, salvo que las partes, ¿no?, indiquen otra cosa, la regla subsidiaria es que el presidente puede decidir autónomamente, o sea, por sí solo, cuestiones de ordenación, tramitación e impulso de las actuaciones arbitrales, ¿no? Entonces, pues estamos hablando por ejemplo, resoluciones interlocutorias que cumplan esa función, ¿no? De ordenar, tramitar o impulsar las actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el presidente por sí solo podría indicar bueno, aunque esto presupondría, digamos, coordinación, pero digamos que por un tema de tiempo, solamente él podría emitir una orden de impulso como indicar, pues, que una resolución que seguidamente ya se va a fijar el plazo para la audiencia de pruebas o, por ejemplo, una resolución simple de que ya se otorgue el plazo para alegatos, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de resoluciones, según el DLA, las podría emitir el presidente por sí solo, sin necesidad de que concurra el criterio de los otros árbitros, ¿no? Y bueno, claro, esto tiene que ver con la figura del presidente, que en diferentes mecánicas del arbitraje, como vamos a ir viendo, tiene un papel, pues, digamos, preponderante en relación a los árbitros de parte, ¿no? Muy bien. Luego, el artículo 55, inciso 3, nos dice que el árbitro que no firme el laudo ni emite su opinión discrepante se adhiere a la decisión en mayoría o a la del presidente según corresponde. Bueno, esto en realidad marida con lo que antes hemos explicado, ¿no? Lo que pasa es que cómo se manifiestan todas estas decisiones adoptadas. Evidentemente se van a manifestar en el caso digamos, de la resolución más trascendente, que es el laudo arbitral, se van a manifestar en esta última resolución, en el laudo arbitral. Entonces, ¿y cómo manifiestan eso? A través de la firma, ¿no? A través de la firma.
Si un árbitro, nuevamente tenemos el tribunal arbitral trino, ¿no? Si un árbitro no firma el laudo, ni tampoco emite una opinión discrepante, o sea, por ejemplo, un voto singular en el mismo laudo y firmado por él, ¿no? Se entiende que se adhiere a la decisión en mayoría. Entonces, nuevamente, el árbitro de parte, ¿no? Y el presidente emiten el laudo y lo firman. Pero el tercer árbitro no aparece, nunca concurrió a firmar el laudo, ¿no? Y tampoco alcanzó ningún voto singular. Entonces, se entiende que se adhiere a la mayoría. Que dijeron esto, fundar la demanda, se entiende que también él está diciendo fundada la demanda. O, nuevamente, la opinión del presidente. El árbitro de parte dice fundada, el árbitro, el presidente considera que es infundada, ¿no? En este caso, se entendería que se adhiere a la posición del presidente, que sería infundada la demanda, ¿no? Muy bien. Ahora, el laudo arbitral tiene toda una clasificación, ¿no? Que está contenida inclusive en el propio DLA, ¿no? Que sigue la Ancestral Model Law. Bueno, primero podemos observar, ¿no? Cosa que es obvia de todo lo que hemos estudiado antes, que puede haber un laudo arbitral de derecho o puede haber un laudo arbitral de conciencia. Evidentemente será un laudo arbitral de derecho aquel que resuelva un arbitraje que corresponde a esta modalidad, o sea, es un arbitraje de derecho. Ya hemos explicado qué características tiene el arbitraje de derecho. Y será un laudo arbitral de conciencia el que culmine un arbitraje de conciencia o equidad, ¿no? También ya hemos explicado en clases previas qué cosa es un arbitraje de conciencia o equidad, ¿no? Ahora, los artículos citados, el 5.7, inciso 1, y incisos 1 y 3 del DLA, ¿no? Nos indican, ¿no? En el arbitraje nacional, el tribunal arbitral decide el fondo de la controversia de acuerdo a derecho. Esa es la regla subsidiaria. El arbitraje doméstico, ¿no es cierto? Se indica claramente que si las partes no han dicho nada, el arbitraje es de derecho. Y el inciso 3 precisa esto al señalarnos que en cualquiera de los supuestos previstos en los numerales 1 y 2 de este artículo, el tribunal arbitral decide en equidad o conciencia solo si las partes le han autorizado expresamente para ello. En pocas palabras, sintetizando, conforme al artículo 57, el arbitraje, si las partes no han indicado nada, subsidiariamente se entiende que es de derecho. Solo cuando las partes expresamente indiquen que es de conciencia, será de conciencia. Y nuevamente, el laudo que se emita en el primero se le llamará por eso un laudo arbitral de derecho. Y el laudo que se emita en el segundo, por eso mismo se le llamará un laudo arbitral de conciencia. Ahora, a su vez, el laudo arbitral se podría distinguir en un laudo arbitral motivado y en un laudo arbitral no motivado. Evidentemente, el laudo arbitral motivado es aquel que cumple con la garantía de motivación del laudo arbitral, ¿no? Y el laudo arbitral no motivado sería aquel en el cual, como es obvio, no se ha cumplido con la garantía de motivación. Ahora, ¿cuándo sucede esto? El artículo 56, inciso 1 del DLA, nos señala que todo laudo debe ser motivado, ¿no? Esa es la regla general, ¿no? O sea, todo laudo debe ser motivado. O sea, en principio los laudos tienen que cumplir con la motivación, deben ser laudos motivados. A menos que las partes hayan convenido algo distinto, ¿no? O se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 50. Este segundo caso es el caso de la transacción, ¿no? O sea, cuando las partes llevan a cabo una transacción, el laudo no tiene que motivarse, simplemente incorpora, esto es a pedido de parte, incorpora la fórmula de transacción dentro del cuerpo, dándole esta estructura de laudo arbitral. Entonces, en ese caso no tiene que ser motivado, simplemente se incorpora la solución transaccional digamos, llevada a cabo por las partes. Pero el caso anterior dice, a menos que las partes hayan convenido algo distinto. O sea, por autonomía y voluntad, en el caso peruano, las partes podrían establecer que el laudo no sea motivado, ¿no? Que el laudo no sea motivado. Ahora, por ejemplo, en el campo de la práctica anglosajona, ¿no?
esto del One Line Award, ¿no? El laudo, digo, el laudo no motivado, ¿no? Tiene cierto sentido, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, en otros sistemas, eh, la forma, los costos del arbitraje se calculan, por ejemplo, por horas, ¿no? Entonces los árbitros reciben honorarios basados en las horas de trabajo efectivas, ¿no? Evidentemente, cualquiera que conoce un poco arbitraje sabe que la labor principal de un árbitro, la que consume mucho más tiempo, muchas más horas, es precisamente la elaboración del laudo arbitral, ¿no? Por ejemplo, en estas últimas 3 semanas, ¿no? He estado, por ejemplo, estado desarrollando un laudo arbitral, elaborando un laudo arbitral, y entre elaborarlo, revisarlo, etcétera, tranquilamente son más de 2 horas, perdón, más de 2 semanas, casi 3 de trabajo, digamos, permanente, dedicado casi en exclusividad al laudo arbitral. Entonces, imagínense, si calculamos esto en horas, estamos hablando no es pecata minuta, ¿no? Es una cantidad de dinero, digamos, si se calcula en horas, respetable. Entonces, digamos, en la práctica anglosajona, o inglesa, eh, para reducir los costos, se establece que el laudo va a ser no motivado. Entonces, evidentemente, un laudo no motivado exige menos actividad del árbitro, del arbitrator, ¿no? Y consecuentemente, los costos del arbitraje en relación a los honorarios van a ser menores. Entonces, por ahí va, digamos, el tema. Ahora, evidentemente, en estos 20 años, como árbitro profesional, de delegación exclusiva, no he visto hasta ahora un laudo no motivado, ¿no? Y bueno, en realidad esta regla empieza en el 2008, o sea, 12 años, y hasta el día de hoy todavía no he visto ningún laudo motivado, ¿no? Las razones probablemente en nuestro país tengan que ver con que, bueno, las partes no lo han, nadie se ha animado a pactar esto, y dos, quizá también a la injerencia que ha tomado el Tribunal Constitucional en materia de arbitraje, ¿no? Como ustedes saben, el TC permanentemente está pontificando en materia arbitral e inclusive emite jurisprudencia vinculante. Y bueno, ya han visto que observa e indica que el arbitraje es un proceso, que tiene las garantías autónomo y sustantivo, que es una regla en realidad, un principio de mi escuela, la Escuela Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. Y bueno, y que hay debido proceso y que las garantías procesales judiciales aplican, de la Constitución aplican también al arbitraje. Bueno, que eso no es realmente totalmente cierto, pero es, digamos, es bondadoso para la protección del arbitraje. Entonces quizás pueda ser que, como una posible explicación, que nadie se haya animado a llevar a cabo este pacto, precisamente por toda esta, digamos, injerencia permanente del TC en materia arbitral, ¿no? Entonces esto, el debido proceso, la motivación es una parte de él, pueda de repente causar algún tipo de problema en relación a esta particular supervisión, digamos, colaboración del Tribunal Constitucional en relación al arbitraje, ¿no? Quizá esa sea la razón, pues no lo sé, pero de momento todavía no conozco ningún caso que se haya pactado ello. Sin embargo, el DLA lo reconoce, ¿no? Y hay que entender, por si acaso, que en realidad las garantías procesales o principios procesales del arbitraje, lo que dice el TC no es absolutamente correcto. O sea, hay garantías que son prácticamente idénticas a las judiciales. La audiencia de la contradicción de la igualdad, pues, no tiene ninguna diferencia real con las del proceso judicial, ¿no? Las del arbitraje. Pero luego hay garantías que son homogéneas, o sea, que digamos tienen puntos comunes, pero en arbitraje pueden tener algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, justo una de ellas es la motivación, ¿no? Porque la motivación, primero, en judicial, en procesal, proceso judicial, es de hecho y de derecho, ¿no? Entonces obligatoriamente establece, y eso lo hemos visto un poquito en clases pasadas, establece la exigencia de motivar hechos y derechos. Pero como hemos visto en clases pasadas,
por ejemplo, un arbitraje de conciencia en el cual no se alegue derecho, podría fallarse únicamente de manera entimemática, como estudiamos, usando solamente hechos, ¿no? Hechos y pruebas. Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, la motivación no es idéntica, es homogénea, ¿no? Y luego tenemos este de aquí, el artículo 56, inciso 1, que permite inclusive que haya un laudo que no tenga motivación, ¿no? Entonces hay garantías que son solo homogéneas, ¿no? Y bueno, también hay las garantías que son privativas del arbitraje, ¿no? En el arbitraje, por ejemplo, existe el principio de separabilidad del convenio arbitral, que no existe en lo judicial, en lo procesal estático. O existe el principio de competencia de la competencia, ¿no? Competence de la competence, que tampoco existe en el campo judicial. O la garantía de designación de árbitro, que no existe en lo judicial, ¿no? Los jueces no pueden ser designados por voluntad de las partes, ¿no? Este juez lo quiero para mi caso, ¿no? Entre otros. Entonces, por eso indicaba hace un instante que esa equiparación absoluta que hace el TC en relación a garantías o principios del proceso judicial con los del arbitraje no es cabalmente cierto. Muy bien, entonces volviendo al asunto, ¿no? El 56 inciso 1 nos permite incluso el laudo no motivado, ¿no? Luego indica además el 56 que en el laudo debe constar la fecha en que ha sido dictado, ¿no? Y el lugar del arbitraje, ¿no? Ahora, ¿por qué la fecha y por qué el lugar? ¿No? Son cuestiones operativas obvias. La fecha, porque si el laudo no tiene fecha, ¿no es cierto? Y evidentemente la fecha y la notificación posterior van a permitir contabilizar el plazo, por ejemplo, para el recurso a anulación, ¿no? Cosa que no será posible si no tenemos una data temporal, ¿no? Y luego el lugar, ¿por qué el lugar, no? Bueno, el lugar, sea arbitraje doméstico o internacional, el lugar, como saben, por ejemplo, en el arbitraje doméstico, nos va a permitir determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que va a poder conocer del recurso de anulación o de la ejecución del laudo arbitral, ¿no? Igual en arbitraje internacional, también lo mismo, ¿no? El lugar nos permitirá conocer quién es el órgano competente para poder plantear la recurso de anulación o el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero. Muy bien. Luego, otra clasificación que también podemos utilizar es la diferencia entre laudo parcial y definitivo, ¿no? Esto también está en la normativa. El artículo 54 de LA nos dice que salvo acuerdo en contrario nuevamente, autonomía de voluntad, las partes podrían decir que solo hay un único laudo, por ejemplo, el definitivo, y se acabó, no hay posibilidad de establecer otro tipo de laudo distinto, ¿no? Pero bueno, salvo eso, la regla subsidiaria distingue, ¿no es cierto?, el laudo parcial y el laudo definitivo. Evidentemente, el laudo definitivo es el laudo que concluye todo el arbitraje, de manera, como dice el término, final el arbitraje, concluye el arbitraje. Ahora, pero pueden haber laudos previos, ¿no? Y en ese sentido, que no concluyen el arbitraje. En ese sentido, se dicen parcial, ¿no? El DLA usa la siguiente fórmula, ¿no? Dice, el tribunal arbitral decide la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesario. Quizá no es tan claro, ¿no? Pero para hacernos entender, el laudo arbitral que concluye todo, ese es el laudo definitivo. Los laudos previos que puedan resolver temas autónomos antes de este laudo definitivo son los laudos parciales. ¿Sobre qué pueden ser? Bueno, podría ser un laudo parcial que resuelva el tema de alguna discusión sobre la competencia del tribunal o sobre la patología del convenio arbitral. Podría ser un laudo parcial. Un laudo parcial, por ejemplo, que resuelve una medida cautelar solicitada, también puede adoptar la forma de laudo parcial. O inclusive, ¿no? Primero resolver en un laudo parcial si existe responsabilidad y luego ya en uno definitivo, posterior, establecer el monto indemnizatorio, ¿no? Etcétera. Cualquier tipo de esas combinaciones son el juego entre laudo parcial y definitivo. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del laudo arbitral, no? Porque claro, acuérdense que el laudo arbitral tiene ciertas características, ¿no?
Primero, si se preguntaran, ¿por qué el laudo arbitral es obligatorio para las partes, ¿no? Cuando es emitido? ¿Y en qué se basa su carácter de res judicata, o sea, de cosa juzgada, ¿no? Bueno, pues a diferencia de una sentencia judicial, que todo esto nace de esa potestad pública constitucional llamada jurisdicción, aquí no, aquí nace de esa garantía, ese principio constitucional llamado autonomía de voluntad, ¿no? La respuesta es la autonomía de voluntad. Esa autonomía de voluntad es la que determina digamos, la obligatoriedad, el del cumplimiento del laudo y la propia cosa. Muy bien, luego el laudo arbitral tiene un carácter no jurisdiccionalista, ¿no? O sea, el laudo arbitral no es una sentencia judicial, ¿no? Incluso el propio sintagma equivalente a una sentencia no es necesariamente feliz, ¿no? El laudo es un producto ajeno a la jurisdicción. Tan cierto es que el laudo arbitral no tiene por qué cumplir ningún tipo de formalismo judicial. Es más, ya lo hemos visto en clases pasadas, por ejemplo, las reglas para la sentencia del CPC, el Código de Proceso Civil, no tienen ninguna aplicación en el campo del arbitraje, porque como sabemos, el CPC no es de aplicación supletoria al arbitraje. Ya hemos hablado de cómo se maneja la supletoriedad en el campo arbitral. Entonces, el lado arbitral simplemente tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el DLA, pero que, como es una norma de arbitraje, no es una norma formalista que te va a decir división, parte expositiva, considerativa, resolutiva, te va a establecer grandes desarrollos relativos a la forma del laudo. No, no, solo la esencia, ¿no? Entonces, nuevamente, el laudo es una realidad ajena a lo jurisdiccional. Ahora, cuidado, reflexiones sobre la práctica doméstica, nacional, nuestra, ¿no? Sin embargo, todavía en el Perú, los laudos arbitrales, en estos 20 años he observado, están comenzando digamos, hacer una transición hacia formas más propias del arbitraje internacional, digamos, la práctica global más recomendable, más avanzada, pero todavía es un proceso de transición, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 20 años, cuando yo empiezo como árbitro profesional, hay que reconocer que los laudos eran jurisdiccionalistas, eran muy pegados a la estructura judicial. Y hoy en día, todavía algunas cosas, ¿no? Los laudos de hoy en día incorporan ciertas fórmulas del arbitraje internacional, eso está muy bien, pero todavía hay cierto digamos, aire, cierto tufillo, ¿no? De formas un poco, a veces todavía que recuerdan lo judicial, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso que poco a poco tenemos que transitar. Y a su vez también hay estilos, ¿no? Como el laudo no tiene las formalidades, digamos, rígidas de una sentencia, hay estilos diversos en el laudo, ¿no? Yo tengo un estilo, de repente el árbitro Pepito tiene otro, el árbitro Juanito tiene uno distinto, ¿no? Siempre que cumplamos con los requisitos del DLA, pues en principio no hay, no hay un encorsetamiento formal, ¿no? Y bueno, también podría darse el caso, no lo he llegado a ver, aunque algunas me consultaron un supuesto, un árbitro conocido, de que había, en un lado prácticamente se habían usado casi la estructura de la sentencia judicial. Bueno, tristemente, pues precisamente por la libertad formal del laudo arbitral, se puede hacer. Ahora, que es absurdo, ¿no? ¿Para qué copiar las fórmulas judiciales y todo eso si precisamente el arbitraje es un mundo en el cual estamos ajenos y preterimos ese tipo de práctica porque la oferta del arbitraje es una oferta de calidad y de rapidez, ¿no? Entonces, ¿para qué copiar esas formas? Pero bueno, esperemos que a futuro este tipo de prácticas ya ni siquiera se presente. Muy bien, luego el laudo tiene autonomía documental, o sea, ese documento, esa resolución, ¿no? Laudo arbitral existe por sí misma, ¿no? Y ella ya resuelve las controversias, ¿no? Y como tal tiene diferentes efectos, aquí iría cosa juzgada, tiene carácter ejecutivo también, de título ejecutivo, además podría en el ámbito internacional ser pasible de un reconocimiento y ejecución, por ejemplo, acorde a la Convención de Nueva York, en cualquier país que sea conveniente,
que sea parte de la New York Convention, etcétera, ¿no? O sea, tiene una autoridad documental. Ahora con la pandemia, hablando de transiciones, hemos hecho una transición interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, confieso, la prácticamente mayoría de mis laudos arbitrales, el 99%, fueron laudos arbitrales físicos, impresos, escritos y firmados con mi puño, ¿no? Y también rubricados. Eso era. Pero ahora, con los problemas que genera el COVID-19, hemos hecho la transición a un mundo de, digamos, virtual, ¿no? Donde empleamos eh, para los laudos arbitrales, por ejemplo, resoluciones, ¿no? Con firmas escaneadas o firmas digitales, ¿no? Y al final el laudo está contenido en un PDF, ¿no? Y ese es el laudo arbitral y sigue teniendo plena autonomía documental, ¿no? Entonces, el COVID-19 nos ha dado el salto inclusive a, a esta realidad. Otro comentario interesante también en el siguiente punto, libertad formal, ¿no? A diferencia de la sentencia judicial, el laudo arbitral no está regulado por el principio de formalidad legal, que sí la sentencia judicial es el principio que regula las actuaciones, digamos, procesales, estáticas. En cambio, las arbitrales, incluido el laudo arbitral, están informadas por el principio de libertad formal. Y como inclusive yo señalé en convocación de otro tema, yo diría que hasta desformalización, ¿no? Bueno, entonces la libertad formal permite que el laudo arbitral, como decíamos, la estructuración, el estilo, ¿no? Puede ser diferente en cuantos árbitros haya, ¿no? Y además, por ejemplo, cosas, aunque ya en lo judicial también, para ser honesto, algunas cosillas se observan, ¿no? Pero digamos, de data más reciente. En cambio, en el arbitraje, por esta libertad formal, por ejemplo, de hace años, para ya no estar repitiendo fraseos contenidos en la demanda, en la contestación, etcétera, utilizamos, por ejemplo, tomas de imagen, ¿no? Entonces, en el laudo está el escaneado de esa zona y ya no estamos teniendo que volver a contar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que ver precisamente con la libertad formal del laudo. Y también la libertad formal tiene que ver con lo que acabo de indicar hace un rato. Tan libre de forma es que hoy en día los laudos arbitrales, por ejemplo, ahorita he emitido un laudo arbitral y como les conté, estoy ahorita terminando y ya otro, bueno, ya lo terminé en realidad, pero todavía no se ha notificado, y son laudos arbitrales en PDF, ¿no? Y con firmas escaneadas, ¿no? De imagen. Y no hay ningún problema por la libertad formal. Ahora, evidentemente, en esos casos que cuento, las partes han aceptado ya la modificación de las reglas del arbitraje en el sentido de poder digamos, clarificar siempre por el debido proceso que el laudo arbitral va a tener esa forma y se va a notificar, por ejemplo, como se hizo a través de correo electrónico, ¿no? Muy bien. Luego, ¿qué características, ¿no? Tiene el laudo arbitral? Veamos un poco el DLA, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, comparto. Muy bien, como dice el artículo 53 del DLA, ¿no es cierto? Indica la controversia debe decidirse y notificarse dentro del plazo establecido por las partes. La primera idea, por autonomía y voluntad, las partes pueden establecer los plazos para la decisión de la controversia, o sea, para la emisión del laudo y para la notificación. Ahora, cuidado, las partes pueden establecer plazos diferentes, o sea, un plazo para emitir el laudo y otro plazo adicional para notificarlo, ¿no? No solo las partes, ¿no? Sino también el reglamento arbitral aplicable, esto es en el caso de arbitraje institucional, o en defecto, que no haya reglamento, arbitraje ad hoc,
por el propio tribunal arbitral, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral también puede establecer se puede hacer en estos dos segmentos, ¿no? Un plazo para decidir, para laudar, emitir el laudo, y otro para notificar. O también puede ser un plazo único, ¿no? Que simplemente dentro de ese plazo hay que emitir el laudo y notificar, ¿no? Muy bien. Luego tenemos, en relación a la forma del laudo que la veníamos señalando, ¿no es cierto? Comparto nuevamente. Vamos a mirar un poco el tema. El artículo 55 nos dice, ¿no? Todo laudo debe constar por escrito y ser firmado por los árbitros, ¿no? Entonces, el laudo tiene que constar por escrito y tiene que ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión discrepante, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ese carácter escrito por otras normas del DLA, ya saben, y por lo que les he explicado hace un rato, ya saben, puede ser también virtual, ¿no? O sea, a través de un documento electrónico. Ahora, pueden opinar de manera discrepante, ya lo hemos visto, porque claro, en el laudo están contenidos los votos de los árbitros, ¿no? Motivo de la deliberación. Entonces, evidentemente, el laudo puede contener una opinión discrepante, un voto singular del árbitro Pepito, ¿no? En relación a la mayoría, que son el árbitro Hugo y el árbitro Paco. Muy bien. Ahora, cuando haya más de un árbitro, señala la norma, bastará la firma de la mayoría de los miembros o solo la del presidente, según corresponda, siempre que se manifiesten las razones de la falta de dicha firma. O sea, ¿no? ¿Qué significa? Si hay más de un árbitro, nuestro clásico ejemplo, el tribunal trino, de 3 árbitros, ¿no? Listo, tenemos 3 árbitros. Entonces dice, basta la firma de la mayoría. O sea, si el árbitro A y el árbitro B firman, eso es suficiente para que ya tengamos laudo arbitral, ¿no? Ahora, segundo caso, o dice, ¿no? Solo la del presidente, cuidado, ¿no? Si el árbitro A tiene la opinión de fundado, y hemos visto este caso, el árbitro B tiene infundado y sé que es el presidente, perdón, nuevamente, el árbitro A, fundado, el árbitro B, improcedente, y el árbitro C, presidente, infundado, entonces el laudo lo emite el presidente, ¿no? Que sería infundado. Pero tanto en el caso 1 como en este segundo caso, tendría que en el laudo manifestarse las razones de la falta de firma. Por ejemplo, ¿no? Los árbitros no quisieron firmar, el árbitro que falta, si fuera uno, o los dos que faltan, están en el hospital enfermos, en coma, etc., ¿no? Entonces, habría que explicar la razón de por qué no han firmado. Ahora, justo lo que ya había adelantado, el inciso 2 nos clarifica lo que estamos haciendo en esta época del arbitraje frente al COVID-19, ¿no? El DLA ya nos permitía claramente la posibilidad. Dice, para estos efectos, se entiende que el laudo consta por escrito, ¿no? Cuando de su contenido y firma quede constancia y sea accesible para ulterior consulta en soporte electrónico, óptico, de otro tipo. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí está perfectamente incluido el laudo que les señalaba en un documento PDF y con las firmas escaneadas, ¿no? O digitales, si desean. Muy bien. Luego, la regla 3 de este artículo 55 nos señala que el árbitro que no firma el laudo ni emite opinión discrepante se adhiere a la decisión de mayoría a la del presidente según corresponde. Bueno, este 3 sí completa el inciso 2 que ya hemos explicado, ¿no? O sea, el que no firma, se entiende que se adhiere a la decisión de la mayoría. En el caso primero, ¿no? El árbitro Hugo y Paco firmaron, el árbitro Luis no firmó. Como no firmó, se entiende que se adhiere a la decisión de mayoría que era fundada la demanda. Y en el caso del presidente, ¿no? El presidente firmó el laudo y el árbitro, el presidente Paco firmó el laudo, pero los árbitros Hugo y Luis no firmaron, ¿no? Entonces entienden que se adhiere a la posición de infundada la demanda del presidente Paco, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los efectos del laudo, no?
como dice el artículo 59, ¿no? Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. O sea, desde que el laudo es notificado a las partes, desde ese momento es definitivo. O sea, esa ya es la última decisión. Inapelable es cierto, porque no es pasible de ser sometido al recurso de apelación. No existe en el DLA la posibilidad de apelar un laudo arbitral. Lo que puedes hacer es plantear un recurso de anulación del laudo, eso es otra cosa. Inclusive el término recurso ni siquiera es conveniente, pese a que el DLA lo utiliza para llamar a este mecanismo de la anulación del laudo arbitral. Y luego dice de obligatorio cumplimiento. Eso es importante. O sea, desde que está notificado el laudo, desde ahí ya es obligatorio, por ejemplo, el demandado, que cumpla con lo que indica el laudo arbitral. Ya es obligatorio. Ya es obligatorio. Es más, si ustedes se están poniendo a pensar, ¿y qué sucede, no es cierto, en el caso de que plantee recurso de anulación? Bueno, el recurso de anulación, como regla, no tiene efecto suspensivo. O sea, esa es su regla. Si tú quieres darle efecto suspensivo, tendrías que prestar una garantía, el impugnante, para que el órgano jurisdiccional le establezca efecto suspensivo. Pero en su marco general, la regla general es que no tiene eficacia suspensiva. O sea, el recurso de anulación se tramita y ya se puede ejecutar perfectamente el laudo. Ahora, evidentemente, eso conlleva riesgos, ¿no? Porque ¿qué pasa si anulan el laudo? Sí, eso es verdad. Pero la regla es esa, que sí se puede, el laudo ya es de obligatorio cumplimiento, así que se podría ejecutar, se podría ya exigir su cumplimiento. Salvo que, ¿no es cierto?, el recurso de anulación, el impugnante ofrezca una garantía y solicite que tenga eficacia suspensiva. En ese caso sí, ya el laudo, ¿no es cierto?, no se puede ejecutar, sino hasta que se resuelva el recurso de anulación. Muy bien. Luego, el inciso 2 nos dice que el laudo produce efectos de cosa juzgada, ¿no? Evidentemente, aquí hay que entender que, digamos, produce efectos de res judicata, de cosa juzgada formal y material, ¿no? Ya, pues ya saben que la cosa juzgada formal es aquella ad intra, o sea, latín, hacia adentro, ¿no? O sea, produce el interior, produce su alcance, su autoridad al interior del proceso, ¿no? O sea, firmeza, ¿no? Ya luego del laudo, ya dentro del proceso se acabó, ya no hay nada más dentro del arbitraje, ahí concluyó. Como regla, ahorita vamos a ver una posibilidad excepcional, pero como regla, ahí cosa juzgada formal, que en realidad sería la firmeza. Y luego está la cosa juzgada material, que es la verdadera cosa juzgada, que se produce ad extra, o sea, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Y que, bueno, evidentemente impediría que juzgados o tribunales judiciales, como también órganos arbitrales, vuelvan a pronunciarse sobre esta controversia que ya ha sido fallada a través de arbitraje con este laudo arbitral, ¿no? Entonces, por si acaso, ese sería el sentido del inciso 2, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice el inciso 3? Dice, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y plazos establecidos, ¿no? O, en su defecto, dentro de los 15 días notificados con el laudo, o con la rectificación, interpretación, integración, exclusión, que las vamos a ver ahora, ¿no? Estos son pedidos que se pueden hacer contra el laudo arbitral, ¿no? Entonces, si luego digamos, del laudo arbitral y que no haya ningún tipo de pedido adicional, como los que he mencionado, rectificación, interpretación, integración o exclusión, ¿no? Entonces, si no se cumple con lo ordenado, luego el laudo, dentro de los 15 días siguientes, o segundo caso, se emitió el laudo y se hizo un pedido adicional, por ejemplo, una rectificación. Se resuelve esa rectificación y luego de ahí contamos nuevamente 15 días, ¿no? En esos casos, la parte puede pedir la ejecución del laudo, la ejecución judicial del laudo, que es la verdadera ejecución, ¿no? Ante el juez competente, ¿no? Por si acaso en el DLA se habla de una ejecución arbitral, pero esa ejecución arbitral presupone la voluntad de las partes, el acuerdo de las partes para efectos de cumplir lo que el laudo diga, ¿no? Entonces eso técnicamente no es ejecución forzosa, ¿no? La verdadera ejecución es cuando la parte condenada, por ejemplo, no quiere cumplir. Entonces ahí los árbitros no tenemos ningún poder, no hay ejecución arbitral que valga. Es más, ninguna norma, a mi conocimiento en el mundo, habla de ejecución arbitral, salvo el DLA, ¿no?
Y bueno, entonces en este caso tenemos que acudir ante quien sí tiene ese poder, esa potestas, ese executio, ¿no es cierto?, esa coertio, que es el juez estatal, ¿no? Entonces él ejecutará el laudo arbitral ante la negativa, digamos, la reticencia, por ejemplo, del demandado. Muy bien. Muy bien. Ahora, esto es importante. El artículo 60 indica cuándo terminan las actuaciones arbitrales, ¿no? Dice, las actuaciones arbitrales terminan y el tribunal cesa en sus funciones con el laudo arbitral, por el que se resuelve definitivamente la controversia. O sea, el laudo final, el laudo definitivo, ¿no? No el laudo parcial, ¿eh? Ya hemos visto esa clasificación, sino el laudo definitivo, el laudo final. Y en su caso, con la rectificación, interpretación, integración o exclusión, ¿no? A ver, ¿qué significa? Significa, ¿no? Se emite un laudo arbitral, definitivo, evidentemente, y en ese momento el tribunal arbitral cesa, primero termina el arbitraje, ahí culminan las actuaciones arbitrales, terminó el arbitraje, y además el tribunal cesa en sus funciones. ¿Cuál es la excepción? La excepción a esa regla es que luego del laudo, alguna de las partes, o ambas puede ser inclusive, solicitan algún pedido contra el laudo, como puede ser un pedido, por ejemplo, de rectificación, ¿no? O de exclusión. Entonces, en ese caso, todavía estamos obligados a continuar nuestras funciones, en ese caso de manera excepcional, ¿no? Y evidentemente, cuando ya resolvemos el pedido, ahí cesa nuestra función, ¿no? O esto es importante entenderlo, ¿no? Porque no es que luego del lado las partes pueden seguir mandando escritos y solicitando cosas al tribunal arbitral. Porque si no se trata de, de un pedido adicional, ya técnicamente el tribunal arbitral no tiene por qué responder, ni siquiera es tribunal arbitral, ya cesó en funciones. Ya cesó en funciones, ¿no? Entonces, y además ya terminó el arbitraje, ya no hay arbitraje donde meter ese pedido, ¿no? La excepción es pedido contra el laudo que extendería estas funciones y extendería la duración del arbitraje. Bueno, en la práctica a veces sí se hacen pedidos y bueno, por un tema de condescendencia, de buena voluntad del tribunal arbitral bueno, y las partes también. Por ejemplo, se pide pues, que se declare que el laudo arbitral ya adquirió cosa juzgada, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, técnicamente hay que observar cuándo cesa el tribunal en funciones y cesa cuando emite el laudo arbitral, ¿no? Pero bueno, en la práctica a veces las partes solicitan algo más, ¿no? Bueno, podríamos entender que con su autonomía y voluntad estarían extendiendo un poquito digamos, la actividad del tribunal, pero vuelvo al caballito de batalla, técnicamente eso no es así, ¿no? Cesamos con el laudo definitivo, termina el arbitraje con el laudo definitivo. Pasado eso, ya se acabó, ya no hay tribunal arbitral, ya no hay arbitraje, salvo las excepciones de pedidos contra el laudo que extienden la vida de este, ¿no? Muy bien. Además, el tribunal arbitral puede ordenar la terminación de las actuaciones. Estos son supuestos, digamos, distintos a que culmine con el laudo, ¿no? Formas distintas de conclusión del arbitraje al laudo arbitral, ¿no? Una, cuando el demandante se desiste de su demanda, claro, el demandante se desiste de su demanda y si el demandado no se opone, el tribunal considera, ¿no?, que esto es correcto y ya está, ¿no? En ese supuesto también ordena la terminación de las actuaciones, ¿no? O sea, nuevamente, ¿no? Si el demandante se desiste de su pretensión o de sus pretensiones, en principio concluiría. Evidentemente, si se desiste de todas, ¿no? Porque si él demandó 5 pretensiones y se desiste de 2, las actuaciones, el arbitraje continúa respecto de las 3 restantes. Estamos asumiendo que acá son 5 pretensiones y se desiste de todas. Ahora, pero cuidado, ¿no? El DLA establece, a menos que, o sea, salvo que el demandando se oponga. O sea, el demandado diga, no, ya me demandaste, ya instauraste este arbitraje, yo quiero que culmine hasta el final y con un laudo arbitral y que diga
quién vence y quién es vencido, ¿no? Y además el tribunal arbitral reconozca que tiene un interés legítimo, este demandado, ¿no es cierto?, en obtener pues, una solución definitiva a su controversia, porque, por ejemplo, es importante para el demandado que este derecho se resuelva de manera definitiva, el derecho del cual también él es parte, ¿no? Entonces, en esos casos podría, digamos, pese a que el demandante se ha desistido, continuar el arbitraje. Muy bien. Luego, otra posibilidad, cuando las partes acuerden dar por terminadas actuaciones, ¿no? O sea, dos partes acuerdan que el arbitraje culmine, ¿no? Por ejemplo, en estos años de práctica, he visto en mi práctica propia eso por lo menos unas 2 o 3 veces, no, 2 veces creo, 2 veces, que las partes acordaron que las actuaciones culminen. Muy bien. Y luego está un supuesto que sí no lo he visto, ¿no? Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible, ¿no? Entonces, ¿cuándo es innecesaria? Podría ser, pues, que, no sé, como en procesal, este fenómeno de la sustracción de la materia, ¿no? Ya no es necesario para resolver la controversia, o un tema de prearbitrabilidad, porque esa misma controversia ya se resolvió, por ejemplo, en otro arbitraje, pues no, el DLA no te explica, ¿no? Habría que desarrollarlo teóricamente, ¿no? Ahora, ¿y cuándo es imposible, no? ¿Por qué sería imposible que continúe el arbitraje? No sé, pues porque las partes ambas han fallecido, no hay ni siquiera un heredero, pues habría que pensar, ¿no? Ahora, en la práctica, en estos 12 años, no he visto todavía en mi práctica propia el uso del literal C, ¿no? No lo he visto todavía. Muy bien. Y bueno, vamos a mirar ahora, ¿no es cierto?, a otra norma importante, ¿no? Otra norma importante que a veces que es relevante tomar en consideración, ¿no? El artículo 61 habla de la conservación de las actuaciones arbitrales. Básicamente el expediente arbitral, ¿no? Dice, transcurrido el plazo que las partes hayan señalado. Siempre, ya saben, la regla de oro, autonomía, voluntad. Las partes pueden señalar que se conserve el expediente 10 años. Habría que cumplir eso. Ahora, cuidado, podría decir también que se conserve una semana. Y sería la regla, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la regla subsidiaria, no? 3 meses determinadas las actuaciones. Ahora, dice determinadas actuaciones, o sea, lo que hemos estado explicando hace un rato. Si no hay pedidos contra el laudo, las acciones terminan con el laudo arbitral. O sea, de ahí a 3 meses, cesaría la obligación del tribunal arbitral de conservar el expediente, la documentación, ¿no? Ahora, en ese plazo, dentro de ese plazo, antes de que cese este deber de conservar los autos arbitrales, el expediente arbitral, mejor dicho, las partes podían solicitar al tribunal que se le remitan los documentos presentados. Eso, por ejemplo, en un par de ocasiones, hasta, yo diría 2 o 3, me sucedió en la práctica, ¿no? Que las partes querían ciertos, digamos, documentos que estaban en el expediente y que sido presentados en original, ¿no? Entonces, sí, no hay ningún problema, siempre que se pida en ese plazo, ¿no? Y bueno, cuidado también, dice la regla, el tribunal puede acceder siempre que no atente con el secreto de la deliberación arbitral, o sea, siempre que esto no tenga ninguna incumbencia con lo que el tribunal ha deliberado, y el solicitante asume los gastos correspondientes, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense, el solicitante pues necesita esto y por ejemplo, secretarios, árbitros profesionales, secretarios arbitrales profesionales, a veces pues tienen, como en la práctica, con algunos con los cuales trabajo, o sea, mejor dicho, he confiado en ellos para la secretaría, tienen pues instalaciones donde guardan los expedientes, y no necesariamente es oficina, es otra instalación, y luego estamos hablando de cientos de expedientes que hay que buscar, entonces todo ese tipo de gastos, eventualmente sacar alguna copia, etcétera, lo tiene que asumir el que solicita estos actuados, estos documentos, ¿no? Ahora, es importante eso de 3 meses, ¿no? Porque también en la práctica, tristemente, hace unos años, me consultaron un caso en que el Poder Judicial estaba pidiéndole a un árbitro, digamos, el expediente arbitral, o no sé si todo o parte del expediente, pero ya habían pasado mucho más de 3 meses, ¿no?
Y entonces era absurdo. Y encima lo multaban por no alcanzar alcanzar el expediente. Entonces es absurdo, porque la LLA establece expresamente que son 3 meses, ¿no? Salvo que las partes hayan establecido un plazo mayor, ¿no? O menor inclusive. Eh, bueno, las partes, según el inciso 2, también pueden pedir que el expediente, el tribunal se los entregue para que lo custodie una institución arbitral, ¿no? Y bueno, hay instituciones arbitrales que pueden prestar este servicio, ¿no? Que tienen, digamos, grandes archivos, ¿no? Instalaciones donde pueden guardar el expediente, y las partes evidentemente tienen que pagarle por este servicio, ¿no? Muy bien, entonces, eh, ahora, ¿no? Vamos a mirar cuál es el sentido de estas solicitudes, ¿no? De la solicitud de rectificación, de interpretación, ¿no es cierto? Eh, integración y exclusión, ¿no? Muy bien, a ver, dentro de los 15 días notificado el laudo, las partes pueden solicitar estos pedidos contra el laudo: rectificación, interpretación, integración o exclusión, ¿no? Eh, Evidentemente, cuando se presente esto, digamos, si queremos llamar petición o recurso, el tribunal le corre traslado a la otra parte por un plazo de 15 días. Estos plazos obviamente son subsidiarios, ¿no? Salvo que en las reglas del arbitraje específico, por autonomía, voluntad o decisión del tribunal, se haya establecido otro tipo de plazos. Y bueno, vencido este plazo, el subsidiario que estamos usando como ejemplo, de 15 días, con la absolución o sin ella, el tribunal resuelve los pedidos un plazo de 15 días que puede ampliarlo por 15 días adicionales. Nuevamente, salvo autonomía voluntad distinta o decisión del tribunal en ausencia de la autonomía voluntad. O sea, las partes podrían haber establecido al momento del acta de emisión, de instalación, que no sean 15 días, que sean 30 o 45. Y si las partes no lo han establecido, el tribunal lo puede haber colocado en las reglas del arbitraje, en esta acta, y haber puesto otro plazo distinto, 20 o 40, ¿no? Entonces, son reglas subsidiarias en el caso que no se haya colocado. Muy bien. Entonces, ¿y de qué trata esto, no? ¿Qué significan estos pedidos, no? Muy bien. Entonces, empecemos a analizarlo, ¿no? La solicitud o el pedido de rectificación, ¿no es cierto? Como dice el término, lo que persigue es una corrección, o sea, volver, rectificar, o sea, tornar correcto, corregir, ¿no? Ahora, ¿corregir qué? Errores, evidentemente, dislates, ¿no es cierto?, en el laudo arbitral. ¿De qué tipo? De cálculo, de transcripción, ¿no? Tipográfico, informático o de naturaleza similar, ¿no? Error de cálculo, imaginemos que el tribunal arbitral, ¿no? Hizo mal las sumas, pues, ¿no? Al momento de establecer, por ejemplo, el monto indemnizatorio, hizo mal las sumas, si no sumó 200.000 más 500.000 y dijo que eran 600.000. No, pues no es 600.000, son 700.000. Así que se puede corregir ese error de cálculo, ¿no? O de transcripción, ¿no? También el tribunal arbitral transcribe información sobre el contrato y lo fecha en tal, digamos, con tal data temporal, o consigna tal tipo de, digamos, de contrato número 001, 2000, SF, MTC, bueno, y no es así, ¿no? Son otras las siglas. También se puede corregir esto, ¿no? Bueno, en realidad eso de transcripción y lo, y lo de y lo de tipográfico no es que sean también mundos diferentes, ¿no? Porque, claro, el tipográfico tiene que ver con un error precisamente digamos, en la información que se coloca en el lado arbitral, ¿no? O sea, por ejemplo, en el lado dice mayo, pero no es mayo, es marzo, ¿no? ¿No? Y luego también indica naturaleza similar, ¿no? Bueno, habrá que ver qué cosa englobar dentro de naturaleza similar, ¿no? Yo diría que cualquier tipo de error, ¿no? Más allá de que no se puede encajar en estos compartimentos, ¿no? Cualquier tipo de error que exija su rectificación, ¿no? Debe caer o debe ser posible, digamos, de corregirse a través de la llamada solicitud de rectificación. Muy bien. Luego está la solicitud de interpretación, ¿no?
Bueno, nuevamente, ¿qué cosa es interpretación, no? Interpretatio, ¿no? Latín. Interpretar, pues, encontrar el sentido, ¿no? De algo, ¿no? Evidentemente, en este caso, si se dice solicitud de interpretación del laudo arbitral, lo que está solicitándose es que se interprete, ¿no? Que se explique el sentido del laudo arbitral, ¿no? Entonces, la parte que plantea este pedido contra el laudo, lo que está pidiendo al tribunal es que, digamos, digamos, aclare, ¿no es cierto?, clarifique algún extremo oscuro, impreciso o dudoso de la parte decisoria del laudo, ¿no? O de una parte que influye en ella para determinar los alcances de la ejecución de este último, el laudo arbitral, ¿no? Claro, un extremo oscuro, impreciso, dudoso, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el laudo arbitral se indica, ¿no?, que se arriba a un determinado monto en base a una fórmula, pero la fórmula no se explica. Entonces ahí, por ejemplo, convendría una solicitud de interpretación, ¿no? O digamos, se plantea algún tipo de criterio, pero no se ha indicado cuáles son los fundamentos por los cuales se establece tal criterio, por ejemplo, tal criterio para efectos de la, no sé, de la indemnización. Entonces, en esos supuestos, esos extremos oscuros, ¿no es cierto?, o dudosos, pueden ser solicitados que sean aclarados por el tribunal arbitral, que sean interpretados, ¿no? Interpretados. Y bueno, se me ocurre una cosa sencilla, ¿no? Imagínense que el tribunal arbitral indica en el laudo, ¿no?, en la parte decisoria, que las partes eh, abonarán, o sea, correrán, asumirán sus propios costos del arbitraje, ¿no? Pero no indican ni porcentajes claros, ni indican un monto. Y es más, imagínense que en el laudo arbitral, en otros, digamos, en los fundamentos previos, hay toda una disquisición imagínense pues, que una parte pagó, ¿no? Pagó una parte, pagó la mitad, la otra parte pagó la mitad, pero una parte pagó la pericia y la otra no pagó el 100%, etc. Entonces, y todo esto en la parte decisoria no se clarifica realmente qué se está decidiendo. Entonces se podía pedir que se interprete, ¿no? Que se interprete. ¿Qué quiere decir usted cuando me dice que cada parte asume lo que le corresponde, ¿no? ¿Cuánto le corresponde? ¿Qué me quiere decir? ¿50-50? ¿Eso me quiere decir? Interpretación, ¿no? Interpretación. Muy bien. Otro pedido que se puede hacer también es el pedido de integración, ¿no? Integración. Bueno, nuevamente, ¿qué es integrar? Integrar, un latín, es hacer completo, ¿no? O sea, completar. ¿Cuándo se completa? Cuando algo falta, ¿no? O sea, hay un componente ausente, entonces hay que completar, ¿no? Hay que colocar ese elemento faltante. Bueno, efectivamente, en la solicitud de integración se produce cuando se ha omitido resolver alguna de las cuestiones controvertidas, ¿no?, sometidas a conocimiento del tribunal arbitral. Esto es más sencillo, ¿no? O sea, imagínense, alguna vez, pero no era pertinente, varias veces en mi práctica me han solicitado integración, pero muchas veces por circunstancias que no corresponde la integración, ¿no? Me parece que alguna vez, no estoy seguro si alguna vez sí fructificó. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de integración? Ejemplo, la demanda contiene 5 pretensiones, autónomas, ¿no?, independientes. Y bueno, el tribunal arbitral falla respecto de 3. Entonces, evidentemente, si se están percatando, se ha omitido resolver la pretensión 4 y 5. Entonces, cualquiera de las partes, o ambas inclusive, podrían pedir la integración de ese laudo arbitral, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral tendría que pronunciarse sobre la pretensión 4 y 5 que han sido omitidas en el pronunciamiento del laudo original, ¿no? Vía integración se pronuncian sobre ello. Y bueno, ya saben que cosa es obvia, estos pedidos contra el laudo integran el laudo primigenio, no es como si fueran parte del primero. Muy bien. Y luego está la solicitud de exclusión, ¿no?
Entonces, evidentemente, castellano, ¿no? ¿Qué será excluir, ¿no? Excluir es dejar de lado, es sacar, retirar, ¿no? Retirar. Y bueno, en el caso de la solicitud de exclusión, ¿no? Se va a dar en el supuesto en que haya un exceso en el pronunciamiento respecto a una cuestión que no ha sido sometida a conocimiento del tribunal, ¿no? Ejemplo, primero uno soso y luego uno que me viene al recuerdo de mi propia práctica. Imaginemos que en la demanda se plantean las 5 pretensiones, ¿no? Y el tribunal falla sobre las 5 y además falla sobre una sexta. Entonces, ¿qué demonios? No hay ninguna sexta pretensión. Habría que pedir que se excluya, ¿no? Bueno, pero un ejemplo mucho más concreto y claro. eh, en una ocasión, como ustedes saben, el tribunal arbitral funciona y trabaja sobre la base, evidentemente, de un trabajo que es remunerado por las partes, porque nosotros no somos funcionarios del Estado que recibimos un sueldo. Entonces, las partes, evidentemente, nos abonan los honorarios con respecto a la actividad que nos solicita. Y bueno, en una ocasión, originalmente las partes el demandante había planteado un número de pretensiones X, y bueno, se calculan los honorarios en base a eso. Entonces, como no podía absorber el honorario de todas las pretensiones, se desistió me parece que de 2 o 3 de ellas. Ya. Bueno, se emitió el laudo arbitral y en esa división de trabajo entre los árbitros, en esa época es un caso bastante viejo, o digamos, tranquilamente más de 10 años atrás, en esa época yo todavía confiaba en la división de trabajo, cosa que ya no, bueno. Entonces, cuando el laudo se culmina, el laudo se había pronunciado sobre una pretensión que ya había sido materia de desistimiento porque no se pudo pagar. Entonces, allí, por solicitud de exclusión, tuvimos que retirarla, ¿no? Una de las partes me parece que lo hizo. Ahora, por si acaso, no, me parece que el de ex oficio lo hicimos. El propio tribunal nos percatamos de que habíamos pronunciado una pretensión que ya no era objeto del arbitraje, y así que vía ex oficio, de oficio, excluimos el fallo sobre esa pretensión del laudo arbitral, ¿no? Bueno, pero todo esto se puede hacer también ex oficio, ¿eh? Pero lo más normal, lo más usual es que las partes lo soliciten, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso tenemos, digamos, lo fundamental del laudo arbitral, ¿no? Algunos comentarios ahora, digamos, de orden operativo. Ya en la práctica, los que vayan digamos, a dedicarse al arbitraje como árbitros, ¿no? Siempre es recomendable que desde el inicio del arbitraje tengan digamos, un archivo, pues, informático y físico, si también desean, de todas las actuaciones, ¿no? Resoluciones, escritos de las partes, y que mientras que va avanzando el arbitraje, ustedes vayan, digamos, teniendo un documento maestro en el cual van haciendo una suerte de resumen de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y tener todo esto almacenado, ¿no? Porque eso les va a servir no solamente para las audiencias, para saber qué preguntar, etcétera, sino que al momento del laudo, ¿no? Van a tener claro todo el material y van a poder, por ejemplo, cuando se trata de la parte que a veces es bastante pesada, que es la elaboración de la historia procesal, o sea, los antecedentes del laudo, ya van a tener todo el material para el cual revisar, ¿no es cierto? Copiar, pegar, sintetizar. Por ejemplo, ayúdense también, como les decía, esto de las imágenes, ¿no? A eso me refería con copiar esta parte pertinente de la demanda, donde está tal argumento, ya no lo voy a estar reescribiendo, ¿no? Y eso ayuda mucho, ¿no? Pues no sé, no me atrevería a sugerirles que vayan redactando desde el principio el lado arbitral. Oye, igual por ahí alguien puede hacerle útil, ¿no? Pero en mi caso no, yo prefiero guiarme por esto, lo que les comentaba, tener ya pues claro todo, toda la data. Bueno, ya ahora en la época de pandemia esto de lo físico ya ha desaparecido, pero pre-pandemia tenía el expediente físico, ¿no es cierto? Importante ahí,
ir recabando información, sumillándolo, resumiéndolo, ¿no? Tener este documento maestro que tiene todas las pretensiones, los escritos, las resoluciones. Y bueno, eso va a permitir una gran facilidad para efectos de la elaboración de los antecedentes, ¿no? La historia procesal del laudo arbitral, ¿no? Entonces ya luego el trabajo fundamental, no tan pesado, pero pesado también, ya son las considerandos, ¿no? Las consideraciones. Que bueno, para eso ya, no sé si habrá algún consejo, ya depende digamos, de la experiencia y del conocimiento y la inteligencia de cada uno, ¿no? Y bueno, entonces con eso es más fácil manejarse con el laudo. Y aún así, por ejemplo, quien habla, cuando me ocupo de un laudo arbitral, de un proceso de cierta complejidad, estamos hablando de un trabajo dedicado casi en exclusividad, prácticamente en exclusividad, a solo llevar a cabo toda esta redacción, esta elaboración, que puede tomarme de 2 a 3 semanas. Entonces, y aún con lo que les he explicado, ¿no? Imagínense si ustedes tienen un desorden total de su expediente arbitral, físico y o virtual, si no han tenido la diligencia de hacer una historia procesal, no es un documento maestro que sintetice, resuma todas las actuaciones, los actuados, etcétera, pues va a ser un pequeño infiernillo, ¿no? Elaborar el laudo arbitral. Muy bien, entonces con eso